Pues entonces, aquí, sin querer, vamos a dar un poquito de cuenta si verdaderamente somos pentecostales o estamos un poquito ya fritos de ser pentecostales, gloria al Señor. Y no fue mi intención, porque hasta esta mañana tenía muchas ideas en mi cabeza. Mi esposa sabe que estuve ahí, me senté en la cama, y el Espíritu Santo, mira, mete esto, saca de aquí, mete para allá, hace esto. Así que, hermano, usted me disculpa, pero esa es la historia de lo que es pentecostalismo en Puerto Rico. Así que vamos a ver si esto cambia, porque de verdad que no sé si cambia, gloria al Señor. Bien que para allá ver. Dice, principios del pentecostalismo en Puerto Rico. Ahí sí cambia. Ahí. ¿Quién conoce a esa persona que está ahí, gloria al Señor? ¿El primer fundador de qué? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Esa persona que está ahí fue un vaso que Dios preparó para traer el evangelio a Puerto Rico. El pentecostalismo a Puerto Rico. El evangelio ya estaba en Puerto Rico hace 300, 200 años. Aquí era evangélico, metodista, todo eso por ahí para abajo. El evangelio se predicaba en Puerto Rico, pero ese que está ahí trajo lo que es Pentecostés a Puerto Rico. Y usted me dice, hermano Claudio, pero es que Pentecostés eso es una fiesta de hace 2000 años de los judíos. Sí, hermano. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 11 y los 12 apóstoles, cayó algo que se llama el Espíritu Santo. Lo que la hermana Gloria aquí, para los que no saben, la visita, sintió aquí, y le dije, gracias Señor, porque voy a hablar del Espíritu Santo y del pentecostalismo, y tú coges a mi esposa y le metes el Espíritu Santo por medio de la frente aquí, y le haces de la cabeza a los pies sentir el Espíritu Santo. Eso es Pentecostés, eso que está ahí. La mayoría de nosotros, y yo entro en ese lugar, tristemente, y que me perdone mi Señor, no siento ese bautismo del Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, he estado toda mi vida y quiero sentirlo. Así que, por eso bien, disculpen, pero eso es historia. Eso es Pentecostés, eso fue lo que Él trajo a Puerto Rico. A ver si seguimos, que no veo. El avivamiento en Gales, gloria al Señor. Le quise dar para atrás y dije, Señor, espérate. El pentecostalismo en Puerto Rico, pero ¿dónde empezó verdaderamente el pentecostalismo? Fue en ese lugar, Gales. Vamos a ver si podemos, es que puse mucha información aquí, pero vamos a leerlo poco a poco, lo pueden leer, gloria al Señor. Dice, en 1904 tuvo lugar el avivamiento de Gales dirigido por Evan Roberts, durante el cual aproximadamente 100,000 personas en Gales, Gran Bretaña, se unieron al movimiento. Eso significa que Dios en los 1900, en ese año, antes de la Primera Guerra Mundial, fue preparando el ambiente del pentecostalismo en el mundo, no en Puerto Rico, en el mundo, fue preparándolo, moviendo la ficha, como el Señor sabe hacerlo. Él nada más sabe mover su plan. Joseph Smith, pastor de la primera iglesia bautista en Los Ángeles, fue a Gales personalmente a atestiguar el reavivamiento. Desde Los Ángeles se dieron cuenta que algo estaba pasando por ahí, y los que cuando escuchan la voz de Dios, y Dios son verdaderamente hijos de Dios y están metidos con Dios, escuchan que Dios está hablando, donde sea, van a ir a buscar eso. Y esa persona que está ahí, ese Joseph, fue derechito a Gran Bretaña. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero sentir eso, vamos a ver. A su regreso a Los Ángeles intentó encenderse un movimiento similar en su congregación. Sus intentos fueron de corta duración y finalmente dejó la primera iglesia bautista para fundar la primera iglesia del Nuevo Testamento, donde continuó con su esfuerzo. Eso no significa que el avivamiento no era de Dios, no. Eso lo que significa es que algunas veces en las iglesias no tenemos visión, porque Dios habla y dice, mira, quiero esto para la iglesia, quiero mover el Espíritu Santo, quiero que Dios se mueva, y uno dice, stop, eso no es lo que me enseñaron a mí. Y eso fue lo que pasó, se le pusieron un stop, y él dijo, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ustedes no quieren moverse, me voy de aquí, y que Dios venga conmigo en otro lugar. Amén. Entonces dice, durante este tiempo otros reavivamientos en pequeñas escalas estaban sucediendo en Minnesota, Carolina del Norte y Texas. ¿Qué les dije?
Dios estaba moviendo fichas para que cambiara la manera del evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque como les dije, el evangelio sí estaba en el mundo. Habían adventistas, metodistas, toda esa gama de gente que creía en Dios se salvaban. No es que no se salvaban, hermano, sí se salvaban. Lo que pasa es que le habían puesto un stop a la tercera persona de la Trinidad. Sí, me va a decir que la Trinidad no existe porque no dice en la Biblia. Pero nosotros, los pentecostales, le acuñamos esa cosita, ese nombre de Trinidad, para decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, así que son Trinidad, 3 personas en una sola. Amén. Para que lo que no sepan mucho, pues ya lo vayan entendiendo. Gloria a Dios. Pero sí, Dios estaba ahí, pero nosotros los pentecostales, los pentecostales no, los evangélicos, en ese momento le pusimos un stop al Espíritu Santo y no se estaba moviendo el Espíritu Santo. Seguimos, gloria a Dios. Ajá. Hay un personaje ahí, Seymour, va a Los Ángeles. En 1905, el afroamericano William J. Seymour, de 34 años, hijo de antiguos esclavos, fue un aprendiz del notorio predicador pentecostal Charles Farm. Ese Charles Farm fue un predicador que trató de mover el evangelio. Hay mucha más información ahora, hermano, pero todo ese montón de información traté de concentrarla en esas pocas palabras para poder hacer esto más rápido y para que pueda predicar. Entonces, fue aprendiz de él, pero él quiso buscar más. Y dice, el pastor intentó de una pequeña iglesia cristiana de sanidad en Houston, o sea que fue a una iglesia en Texas, cuando le dije que hubo los pequeños movimientos del Espíritu Santo, pero todavía todo no se había movido muy bien. Seymour fue invitado por Nelly Terry, y esa persona que está ahí está un poquito más bold, las letras, porque esa persona fue la que empezó por medio de Dios a empujar el evangelio. ¿Por qué? Porque invitó a esa persona que venía de parte de Dios. Y dice, al hablar en la iglesia local en California, Seymour recibió y aceptó la invitación en febrero de 1906. Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906. ¿Sabe? Que estaba en Texas, Dios lo toca, Dios lo mueve y se va otra vez para Los Ángeles. ¿Sabe? Ya había alguien en Los Ángeles, pero nadie lo quería escuchar. Pero ese que está ahí sí quería. Sí quería buscar y dijo, vamos para encima, vamos a buscar el Espíritu Santo. ¿Me dicen si cambia? Sí. Dice, Dios, 2 días estuvo predicando en la iglesia de Julia, son los nombres en inglés, pero me perdonan por mi inglés, que es muy bueno. En la esquina de la calle Novena y Avenida Santa Fe, durante su primer sermón, el predicador que él hablaba en lengua fue primera evidencia bíblica del bautismo inevitable del Espíritu Santo. Eso significa que cuando empezó a predicar el Evangelio en ese momento, el Espíritu Santo cayó. Y ahí fue que empezó la cosa buena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se empezó a regar en California, ¿ok? En la calle Novena y Avenida Santa Fe. El domingo siguiente, y mira cómo es el enemigo de las almas, ¿vale? Porque por ahí está, para que usted vea cómo él trabaja. Al domingo siguiente, 4 de marzo, volvió a la iglesia y encontró que Hitch había cerrado con candado la puerta y los ancianos de la iglesia rechazaron las enseñanzas. Así. El enemigo le llaman dardos de fuego y se le meten en la cabeza. Pero también hay otra cosa que se llama tradicionalismo. ¿Qué es lo que pasa con el tradicionalismo? Que nos troncha el conocimiento de aprender cosas nuevas. Cuando usted lo acuña a que las sillas van de esta manera y un anciano está 80 años moviendo la silla ahí, y un hermano, el Espíritu Santo lo mueve y le dice, mira, hermano, Dios dice que la muevas así, de ladito, porque así de ladito lo que es mejor al pastor. El hermano que lleva 80 años en la iglesia va a coger, hermano, eso no va así, eso va así, porque hace 80 años yo la pongo así. Eso es lo que hace el tradicionalismo. Nos hace estar en un solo sitio y no quedarnos, porque así nos enseñaron y así va a ser para toda la vida hasta que muramos. Y no es que es malo, no me malinterpreten, no es malo que usted sea recto en lo que aprendió, pero si el Espíritu Santo, si Dios desde los altos envía una señal para que tú cambies y te habla por medio del Espíritu Santo de otra persona, cambia esto porque quiero hacer cosas nuevas en la iglesia, usted tiene que seguir la voz de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo la gente en ese momento para que el pentecostalismo cambiara? Gloria a Dios. La calle Azusa. Gloria a Dios. Seguimos, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor.
El predicador Seymour, en el pequeño grupo de nuevos seguidores, pronto se trasladó a la calle Richard y Ruth Berry, en el 214 de la calle North Brain. Eso significa que ellos dijeron, ok, no nos quieres aquí, vámonos, dos o tres, vámonos, fíjense. Eso significa, ¿sabes qué? Seguir la voz de Dios y olvidarse del resto. Si ellos no quieren seguir, vámonos los demás. El grupo de la calle Brain, no sé cómo se menciona más o menos, eventualmente descubrió un edificio disponible en el 312 de la calle Azusa. A mediados de mayo de 1906, entre 300 y 1500 personas entraron a acomodarse en ese edificio, hermano. Ahí fue que empezó el pentecostalismo. ¿Por qué? Porque en ese lugar, vamos a verla aquí, dice, entre los relatos habían informes de supuestos casos de ciegos que recobraban la visión, enfermedades curadas al instante, inmigrantes hablando en alemán, yidis, español y todos hablaban en su idioma natal, a miembros negros sin educación, quienes traducían al idioma inglés para una capacidad sobrenatural. ¿Qué significa eso, hermano? Que yo estoy hablando en alemán cuando yo soy un esclavo, que no tengo educación, y otra persona que no tiene educación tampoco está traduciendo en un idioma, que el alemán es uno de los idiomas más difíciles del mundo, si tú no lo sabías, y lo estaba traduciendo a puño y letra, cada coma y cada, hermano, todo lo estaba traduciendo en ese momento. Eso es sobrenatural, eso es imposible, a menos que tú estés, por lo menos, o naciste allí, o tengas una capacitación mental suficientemente inteligente para que puedas saber dos idiomas en el momento. Así que eso se lleva como entre 10 y 15 años para hacer eso, para ser traductor. Y esa persona, al instante, estaban traduciendo, estaban hablando en otros idiomas, perfectamente. Eso significa que el Espíritu Santo cayó en ese calle Azusa y todos quedaron sorprendidos, ¿ok? Tanto así que las noticias, los reporteros, todos fueron a ese sitio a ver lo que estaba pasando, porque si se saben enfermos, ¿qué significa eso, hermano? Que en este mundo el Espíritu Santo no estaba, pero no estaba moviéndose. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, el Evangelio sí se predicaba, sí se salvaba a las personas, pero no era lo que pasó hace 2000 años atrás, que Pentecostés cayó y empezó a hacer una revolución, porque los apóstoles no empezaron a predicar nada más, porque el Evangelio no se trata tan solo de predicar y decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo sana y salva, porque las personas lo saben, amado hermano. Lo que sí quiere el Espíritu Santo es que ellos vean por sus propios ojos las maravillas de Dios. ¿Usted es pentecostal todavía? Sí. Amén, gloria al Señor. Seguimos. Habían predicaciones espontáneas y llamadas al altar para salvación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo. Mucha gente continuamente gritaba durante reuniones. Miles de personas salían de la calle Azusa con la intención de evangelizar en el extranjero. Ahí fue que empezó, porque Juan L. Lugo se convirtió en el cristianismo, gloria al Señor. Porque la calle Azusa fue tanto el poder de Dios que empezó la revolución de hacer misiones, gloria al Señor. Ampliamos un poquito. Esa foto que está ahí era el edificio que ya le había mencionado, que era el de la calle Azusa. En la noticia que encontré decía que ese edificio había sido una iglesia bautista o metodista, no me recuerdo ahora, pero hace como 50 años, y en ese lugar la iglesia nunca prosperó. Así que le hicieron una ferretería, luego cambió otra cosa, y luego lo que cambió fue que metieron basura ahí y el edificio no servía, literalmente no servía. Pero en esa calle, en la 214, la 312 creo que era, ellos la consiguieron, nadie la quería, ellos se metieron ahí, y ahí fue donde el Espíritu Santo, de la porquería del mundo, de la que nadie quiere, ahí fue que el Espíritu Santo dijo, aquí es que yo voy a empezar la revolución de este mundo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Un segundito que algo inesperado apareció aquí. Ya. Cambiamos. Volvemos otra vez. Ahí dice. A ver si cambia. Por favor. Gloria a Jesús. ¿Qué fue? No. Gloria a Jesús, puedes cambiar ya, hermana. Gloria al Señor. Primero que quede la foto de Juan en el Lugo otra vez. Ahí está.
Perfecto, ahí está. Volvemos otra vez a la persona que nos interesa en esta mañana, gloria al Señor. Todos son importantes, pero ese que está ahí es Juan el Lugo. Vamos a ver cómo fue más o menos, porque en realidad no hay mucha historia de lo que conseguí, de cómo fue que se regó el Evangelio. Por eso fue que le miré para atrás 10, 12 años para que supieran cómo fue que se regó el Evangelio en todo el mundo. Que es la parte más importante, gloria a Jesús. Vamos a ver. No, dale que me viró para atrás el PowerPoint. Gloria a Jesús. ¿Puedo adorar a Dios? Dale otra vez. Ahí, gloria a Jesús. Ahí. Dice, nació en Yauco, Puerto Rico, el 26 de octubre de 1900. La fecha no le hace parecida a cuando el Espíritu Santo empezó a hacer los avivamientos en Gales, en Nuevo México, en Minnesota, en 1900. Ahí fue que el Espíritu Santo empezó, gloria a Jesús, a meterse otra vez con el pueblo de Dios. En 1913 se encontraba para esa época en Oahu, Honolulu, capital de las islas de Hawái. ¿Sabe que él estaba en Yauco, y nació en Yauco, se crió, pero luego muchos inmigrantes puertorriqueños fuimos inmigrantes porque en Puerto Rico no había mucho trabajo, así que emigraron a Estados Unidos y otros a Hawái, gloria a Jesús. Y él fue a Hawái, pero no estaba en la isla. Bueno, vamos a leerlo aquí para que usted siga. En ese año, unos misioneros que venían de California, de la calle Azusa, gloria al Señor, de ahí fueron a regar el Evangelio, pero hicieron escala en Oahu, y la madre de Juan el Lugo se convirtió a Cristo. Él no se convirtió solo, ¿sabes? Se convirtió solo, claro, no te convirtió solo, pero, o sea, que él no le fueron a predicar el Evangelio a él, sino que la mamá de él, nuestras madres queridas, que las amamos, las adoramos, son todo para nosotros, y los padres también, los amamos y los queremos. Pero en ese caso las madres, la madre de él fue la que se convirtió al Evangelio y empezó a predicarle a Juan el Lugo, que se encontraba en otra isla que se llama Kauai. A ver si lo puso por aquí. No sé si está la otra. No, sí, ahí está. Juan, que residía en la isla de Kauai, claro está. Ella le predica y él viene a un culto y rindió su corazón a Cristo el 13 de junio de 1913. ¿Sabe que él primero nació en Puerto Rico, se muda a Hawái a trabajar, gloria a Jesús? Su madre se convierte por los misioneros que salen, literalmente puede haber salido de Azusa, claro está, de esa iglesia de ahí de California. Se convierte su madre y lo llama a él, que está trabajando en otra isla, para que se convierta. En la noticia decía más que él no quería venir a escuchar a la mamá. Él le decía, mira, a mí, sí, yo sé que tú estás buscando eso, son muy buenos. Lo que decía era que no quería, simplemente no quería. Pero en la insistencia de la madre, por eso que usted tiene que ser insistente a las personas. Mira, Cristo es la solución a tu problema, no hay otro, ¿me entiendes? Pero su madre tenía el Espíritu Santo, y cuando oraba, cuando clamaba al Señor con la potencia del Espíritu Santo que se estaba moviendo en todo el mundo, ahí fue que Juan el Lugo dijo, mira, ¿sabes qué, mami? Voy a visitarte, y de una vez voy a un culto de la que tú vas. Y ahí fue donde él se convierte al Evangelio. A ver si lo sigo, ¿vale? Ahí está. Gloria a Dios. Entonces dice, luego se mudó a San Francisco, California, el día 11 de enero de 1916. Oyó la voz del Señor llamándole a su ministerio. Ese llamamiento lo recibió a través de una visión celestial. O sea, que él fue y en California, él empezó a orar, a buscar del Señor, y en uno de esos cultos una persona lo llama, y él luego tiene una visión y le dice que tiene que venir a Puerto Rico a predicar. No sé por qué, Dios quiso venir para aquí porque necesitamos que el Evangelio llegara a Puerto Rico. Pero miren esto, muy importante. Dice, se matriculó en un curso bíblico por correspondencia que ofrecía en Springfield, Massachusetts. Mira, hermano, el corito que dice, en 1916 llegaron los pentecostales, no tenían mucha Biblia, pero sabían después de eso es mentira, no, usted me perdona, pero él estudió. Los que se convirtieron aquí quizás no tenían mucho estudio, pero él, dice ahí, y decía el artículo que leí, que sí tiene estudio. ¿A quién llamado hermano? Sí, que lo pueden seguir cantando porque ahorita es muy bueno. Yo soy realista porque si lo dice la noticia, si lo dice la historia, así yo se las pongo, pero él sí sabía de lo que estaba hablando, mantenía el poder del Espíritu Santo, y tercero,
tenía el llamamiento del Espíritu Santo y de Dios para venir aquí a esta isla a predicar el Evangelio. Amén. Salió hacia Puerto Rico, lugar señalado por Dios en 1916. ¿Ok? Esto dio principio a la predicación del Evangelio completo con las señales que le siguieron y constituyéndose el pionero del mensaje pentecostal en la isla de Puerto Rico. Por eso le dije que en Puerto Rico sí había evangélicos, pero él fue el primero que llegó a Puerto Rico con el mensaje del pentecostalismo. No tan solo eso, con señales y prodigios, amado hermano. Esa persona que está ahí sí tenía el poder de Dios de verdad. Esa persona sí fue llamada por Dios de verdad, no cabe duda. ¿Por qué? Porque usted, aquel que está por allá atrás, hermano que está allí, mi esposa que está allí, todos somos pentecostales gracias primero a Dios y a esa persona que está ahí que siguió el llamado de Dios. ¿A qué? A venir a Puerto Rico. Creo que me queda otra. Sí. Ajá. Ahí dos fotos. Esa que está ahí lo dice en la parte de abajo, el lugar, dice primer lugar de culto en Ponce. Ay, sí, pues, Señor, gracias, Señor, sí, Ponce. Amén. En la calle Intendente Ramírez, 143, en el año 1916. Amén, amado. Ahí fue el primer lugar en Puerto Rico donde se predicó el Evangelio de Dios con poder y con gloria y con señales. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan verdaderamente gloria a Dios? Gracias, Señor. Esa otra foto es la familia de él, que se casó, tuvo hijos. No pueden ver la foto. Esa fue tomada en 1933. Él fue pastor, creo que fue, también decía la noticia, que fue el primer, uno de los primeros, porque de Juan L. Lugo, en el pentecostalismo sabemos que es esta iglesia, el Movimiento Internacional, y él fue uno de los líderes del Movimiento Internacional en Puerto Rico. Luego se mudó a San Juan, Santurce, predicando el Evangelio. No había mucha información de Santurce, pero se la voy a contar por ahí más o menos. Se mudó a San Juan, fundó lo que es la iglesia, digamos, pentecostal, y siguió el Evangelio corriendo, y por eso es que la iglesia de pentecostal está en todo. También creo que se fue a predicar a otros sitios del mundo, no recuerdo ahora, pero sí, lo más importante es que él fundó la iglesia pentecostal en Puerto Rico, trajo el Evangelio pentecostalismo que conocemos. Pero tristemente, amado hermano, ya está en mi parte ahora, ¿viste Génesis? ¿Por qué era que yo quiero hacer la última parte? Gloria a Dios. ¿Por qué, amado hermano? Usted me va a disculpar 5 minutos más, 3 minutos. Le dije que el sistema pentecostal, y es porque lo que dice en la noticia, en los relatos históricos, en las noticias históricas, es que era con poder, con gloria, con bautismo, con hablar en lenguas. La gente no se callaba en esa iglesia, la gente danzaba, la gente brincaba los bancos, rompía las cosas. Mira, hermano, Dios se movía, no importando, parecíamos locos en ese momento. Esa gente parecía loco. Yo tuve la dicha de que en el 1990 eso pasara, cuando en la iglesia que yo estaba, Asamblea de Dios, habíamos como 60 jóvenes. Y antes que el enemigo de las almas metiera la cuchara, como siempre hace, nosotros íbamos a los campamentos, amados hermanos. Nosotros cantábamos nada más. El predicador tenía como 45 minutos, pero estábamos como 3, y mi esposa lo sabe, 3 o 4 horas, o danzando en el Espíritu, o gritando, o el Espíritu Santo tocando a las personas. Amados hermanos, eso era una locura en el Espíritu de Dios. ¿Ok, amado hermano? Eso es lo que se supone que esté pasando hoy día en la iglesia del Señor pentecostal que está en el mundo y que está en Puerto Rico. ¿Qué pasa, iglesia? Que eso no está pasando. ¿Qué pasa conmigo que no está pasando? Le voy a contar más. Francis, perdóname, Francis. Estábamos en el juego de Ponce. Pastor, no le invitamos, perdóname, pastor. Estaba con mi esposa. Yo me gozaba. Nos desanimábamos. Y al último, están por 3, vamos a ganar. Todo el mundo, párese, todo el mundo se paró, yo me paré. 3, 2, 1. Habían pentecostales gritando allí, habían evangélicos, habían mundanos, habían ateos, todo el mundo estaba gritando allí. Hoy estamos en la iglesia. El Espíritu Santo está aquí.
Hay victoria, estamos ganando. No veo que están ganando. Póngase de pie a ver si usted está ganando. Póngase de pie. Póngase de pie, adore, dígale al Señor a ver si es verdad que usted está ganando, porque si estábamos aquí y gritábamos a unos que no nos van a dar nada, ellos no nos van a dar ni un solo centavo de lo que se ganaban, ni ganaban con ese juego nada. Pero aquí ganamos la salvación, ganamos sanidades, ganamos el Espíritu Santo que nos toque, que nos dé fuerza todos los días para trabajar. Yo trabajo todos los días de pie, y por qué no puedo estar 3 segundos cuando están tocando el devocional, porque no podemos estar 3 segundos de pie, hermano, gloria a su Dios, porque Él nos quiere bendecir, Él nos quiere tocar, Él quiere sanar sus problemas, Él quiere cambiar su vida. Pero está de usted, no de los músicos, nosotros intentamos por todos los medios tocar para que usted se sienta con libertad para adorar al Señor de los cielos. La hermana que está aquí, las que se paran a cantar con todas sus fuerzas, intentan que usted entre en la presencia del Señor Jesucristo. Pero está de usted, amado hermano, está de usted, que usted penetre esa barrera del desánimo, esa barrera del que yo no puedo, del que yo no quiero, que vine a la iglesia a ver que tenía puesto aquel hermano, que tengo deudas, que tengo trabajo mañana. No, amado, olvídese de eso. Cristo quiere tocarlo, pero si usted no se mete con el Señor, ¿qué va a hacer? Salir de aquí de la misma manera que entró. Tiene que adorar a Dios, porque ya yo no puedo hacer más nada. Yo le dije lo que era el evangelio y lo que era pentecostalismo. Ahora a usted le toca adorar a Dios. Usted no sabe, solo diga 2 cosas. Gloria a Dios. Vamos. Gloria a Dios. 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 Si usted quiere conocer, gloria a Dios, usted tiene que adorar. Yo no voy a hacer nada. Yo voy a pasar la marcha al pastor ahora para que predique. Pero usted tiene que decir gloria a Dios. Bendíceme, Señor, bautízame, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí en esta mañana, en esta tarde. Gracias porque nos has bendecido, gracias porque traes un mensaje para tocar a las almas. Gracias porque tú eres el que hace todas las cosas posibles. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios, el pastor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.